Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero Ser Santo, bienvenido a De Perfección y Santidad. Estamos iniciando nuestro programa número 44 de este contenido que quiero aclarar. Ser santo no es algo difícil, no es algo complejo, no es algo, eh, que solo sea alcanzable para algunos. No, todos podemos ser santos. Estamos recorriendo o haciendo un recorrido sobre aquellas cosas, aquellos temas que deben de importarnos a aquellos que queremos alcanzar la santidad para que podamos pensar. Ustedes habrán visto, si siguen la dinámica de estos contenidos, de estos programas, que muchas veces tocamos un tema y ese tema es como que lo vamos masticando, ¿no? 2, 3, 4, 5 programas, como para que ese contenido quede fijado en el corazón y para que se forme un hábito, y después tocamos otro contenido y así. Y es la idea de este contenido es que vos puedas incorporar en tu vida este deseo de ser santo y empezar a girar toda tu vida en torno a la santidad. O sea, lo vemos en muchos hogares cristianos no practicantes, en donde Dios solo ocupa el lugar que ocupa un cuadro en una casa, ¿no? Que, bueno, sí entro, está ahí, pero no le presto atención. Y muchas veces en la vida inclusive de sus hijos vemos cómo cuesta que esos niños, que esa familia tenga una fe viva y activa, ¿no? Porque lo común, lo rutinario es hablar del mundo, hacer cosas del mundo. El fin de semana nos vamos de pesca, nos vamos a jugar al fútbol, vamos a hacer, qué sé yo, cosas, actividades, en familia o no, o de una manera hoy a lo mejor egoísta, individualizada, y Dios, no hay tiempo para Dios ni siquiera una hora. Entonces, el poder hablar de santidad, el poder adquirir un hábito en donde yo ya empiezo a pensar en la santidad, a desear la santidad, a trabajar por la santidad. Y cuando digo trabajar es ir convirtiendo el corazón, corrigiendo aquellos defectos que tenemos todos, que muchas veces elegir el pecado, elegir esas pasiones desordenadas. Y, y bueno, estamos hoy programa 45, no porque todo esto es 45 programas, hace meses que viene hablando de la santidad, qué cosa difícil. No, es muy sencilla. De hecho, ya vamos a llevar a ese momento en donde nuestro Papa Francisco nos entrega hace 3, 4 años atrás una encíclica hermosa, pastoral, sobre la santidad, y en donde él habla de los santos de la puerta de al lado. O sea, gente sencilla, gente común, gente como vos y yo, que alcanzan la santidad a través de esa sencillez, de esa simpleza. Lo que hacemos en este programa, repito, como para que se fijes, tratar de fijar en tu corazón, fijar en tu cabecita, fijar en tu deseo, en tu meta, esto de querer ser santo. Y hoy vamos a hablar, ya hice un prólogo demasiado extenso, hoy vamos a hablar acerca de cómo nos podemos valer de otras personas para que nos lleven a Cristo. Decíamos el programa pasado que una de las maneras más perfectas de oración es la meditación cristiana. Si no viste ese programa, te recomiendo que vayas hacia atrás y veas el capítulo 43, porque ahí explicamos qué es o cómo es la verdadera meditación cristiana, que no tiene nada que ver con las meditaciones orientales. Hoy vamos a hablar de
de cómo podemos meditar usando a otras personas, el ejemplo de otras personas, para que nos lleven, nos conduzcan a Cristo. Por ejemplo, esta imagen que tengo aquí en mi pecho, Santa Ana con la Virgen Niña, o la imagen que tengo aquí para ustedes hacia la derecha de la pantalla de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que es un modelo perfecto de fe. Es el modelo, uno de los modelos más perfectos de fe que existen. Por eso es importante poder meditar de vez en cuando por ejemplo, hablando de María, en sus maravillosas cualidades, en su grandeza admirable. Y cuando digo grandeza, hablo en torno a la humildad, a esa pequeñez. Sabemos que ella es la más bendecida de todas las mujeres. Por eso es importante que podamos levantar el espíritu hacia Dios y que podamos pensar que entre todos los miles de millones de personas que han existido en el mundo y que existirán, la mujer que Dios ha bendecido más que a todas las demás es María Santísima. Recordarás allá en Lucas 1:42 cuando Santa Isabel, su prima, una persona que ya estaba, era considerada vieja, esta mujer, esta prima, la saluda cuando María la visita y le dice, ¿no? Santa Isabel le dice, llena del Espíritu Santo, le va a decir, tú eres la más bendecida, la más bendita de todas las mujeres. Por eso poder hacer uso también, valernos, por ejemplo, de María en la meditación, en nuestros momentos de oración, de profundidad, donde podemos meditar, reflexionar, contemplar los distintos misterios, poder valernos, en este caso, como te digo hoy, de María. Podríamos hablar de cualquier santo, pero me interesa como primera medida hablar de María, porque es el modelo más perfecto de fe. Por eso te decía, es muy importante sentir hacia ella admiración. Y cuando digo esto, sé que si un hermano no católico está mirando esto, se va a enojar y mucho, porque no entienden esta manera que tenemos en la verdadera iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, de poder valernos de personas que alcanzaron la santidad, en donde pusieron como eje y centro a Cristo en sus vidas. Nosotros, ¿cómo podemos valernos de esas personas, de esos modelos, de esos ejemplos que nos van a llevar sí o sí a Cristo? El objetivo es que nosotros podamos llegar a Cristo, conducidos por estos ejemplos, como podemos decir hoy el ejemplo de María. Por eso te decía, poder sentir admiración, veneración, no adoración. No caemos en pecado de idolatría por admirar el modelo, el ejemplo de María. No caemos en idolatría o en adoración por venerar el ejemplo de María. No caemos en idolatría por tener enorme estima hacia el ejemplo de María. Recordarás lo que le dice el arcángel Gabriel a María allá en Lucas 1:28 y siguiente, que le va a decir, llena de gracia, alégrate, alégrate, llena de gracia. Y después le dice, agrega una frase que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un peso grandísimo. Dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es hallar gracia delante de Dios? La gracia es la amistad con Dios. Cuando perdemos la gracia, perdemos esa amistad con Dios. Elegimos porque hemos elegido ofenderlo, porque hemos elegido seguir nuestras propias inclinaciones y no respetar esta amistad con Dios, no respetar a la persona de Dios, ¿no? Entonces, la gracia es la amistad con Dios.
Y, a ver, te decía con respecto a María, ¿por qué también es bueno poder meditar en este ejemplo de María y tener estima a este modelo de fe? Porque ella sí puede conseguirnos ese regalo o esos regalos maravillosos, que en este caso el que más me interesa hoy fijar en vos, en tu corazón, el regalo maravilloso que podemos decirle se llama gracia de Dios. El tener esa profunda, verdadera, sincera, coherente amistad con nuestro Señor. Para que podamos ponerlo en un castellano del mundo, sería el caerle bien a Dios, el que podamos caerle bien a Dios, que seamos de su agrado, que seamos del número de sus preferidos. Eso María lo puede conseguir. Es un favor que nosotros podemos pedirle en nuestra oración, en nuestra meditación. Valernos de esta amistad que ella tiene con Dios, que ella tiene con su Hijo. Lo contrario de la gracia de Dios, para aquel que está a lo mejor desconociendo esto, es básico, pero por si lo desconoces, lo contrario a la gracia de Dios es el pecado. Nosotros, ¿por qué te digo María como primera instancia? Porque María, a diferencia de todas las demás personas, María, la única que fue preservada de todo pecado y que puede interceder ante su divino Hijo para que Él nos libre de la esclavitud del pecado. Y la esclavitud del pecado, y hago énfasis en eso, es lo peor que te puede pasar. Es la peor de las esclavitudes. Es la peor de las esclavitudes. Por eso es muy importante estar en gracia de Dios para poder vivir así su divina amistad acá en la tierra y después para siempre en el cielo. Por eso es importante que podamos pedir a María como intercesora nuestra ante su divino Hijo este gran favor de poder caerle bien a Dios, que le podamos caer bien a Dios. Te decía recién, María es el modelo de fe. María es madre de Dios, María es madre de la iglesia y María posee todas las virtudes. Ella es la llena de gracia. Ella posee todas las virtudes. Por eso, si podemos meditar el programa pasado te enseñé cómo se hacía una meditación cristiana. Si podemos meditar en nuestra oración diaria, esa media horita, si podemos meditar en las virtudes de la Virgen, la vamos a amar más. Y hasta quizás, mirá lo que te digo, hasta quizás logremos imitarla en alguna de esas virtudes. Y ahí es donde está el secreto de poder mirar a María, sentir afecto por María, admiración por María, porque ahí es donde nos podemos nosotros valer. ¿En qué nos podemos valer? En imitarla. En imitar, por ejemplo, su humildad. Podemos meditar en su fe. Pensá esto a lo mejor no lo pensaste. Ella creyó a pesar de todas las apariencias que tenía en contra. Ella no tuvo un niño que era distinto de los demás. En lo aparente, usemos la cabecita para pensar. En lo aparente. No nació un niño distinto, qué sé yo, de diamante, que era todopoderoso en el sentido de que lo golpeabas con un martillo en un brazo y no le pasaba nada. No. Era un niño igual en lo aparente, porque no era igual, pero en lo aparente era igual a todos los demás. Lloraba, sentía hambre, necesitaba de todas las ayudas que cualquier niño necesita de una madre.
Y a pesar de todo eso que se presentaba en contra, porque ahí no había ninguna diferencia con cualquier otra criatura, a pesar de todo eso, ella tenía que creer que era Dios. Y de hecho lo hizo. Lo hizo. ¿Mm? La gente lo llamaba después, conforme fue creciendo, la gente lo llamaba el hijo del carpintero, porque en lo aparente era una persona más, no había nada visual, nada dentro de la apariencia, en ese juicio equivocado que hacemos todos, en esa apariencia, no había nada que dijera, ah, no, el hijo de Dios. No, el hijo del carpintero. Y María creía que era el Salvador del mundo. Sí, lo aparente le jugaba en contra, pero ella creía en esta fe increíble que tenía María, ¿no? En esta confianza profunda en lo que le habían anunciado. Ella creía y ella no veía al hijo del carpintero, ella veía al Salvador, al Redentor del mundo. Por ejemplo, ante su hijo clavado en la cruz, y podríamos meditar, yo ya algo te he hablado, pero el hecho de donde Jesús fue crucificado, el tipo de muerte que tuvo y demás, si nosotros analizáramos un poquito esa realidad, la muerte que le dan los soldados romanos y el tipo de lugar a donde lo lleva el pueblo judío, podemos ver que él muere como un malhechor. Muere como la peor lacra, basura de la humanidad. Era Dios, es Dios, pero sin embargo fue tratado así. Sin embargo, ella seguía creyendo que Él era el Redentor del mundo y que su reino no tendría fin, por más que ella veía en lo aparente a una persona que estaba despojada de todo, que había sido torturada y que en lo aparente no tenía capacidad ni siquiera de bajarse de la cruz, como el mismo Caifás le reclamaba. No, si vos sos el Hijo de Dios, dale, demostranos, bájate de la cruz. María, viendo ese espectáculo que estaba todo en contra para su fe, sin embargo ella en su corazón creía, no, este es el Hijo de Dios, este es el Redentor del mundo. Y él es dueño de un reino que no tendrá fin. Cuando vemos esto en esa profundidad, y claro, ahí nos damos cuenta enseguida que Isabel tenía razón cuando le dijo allá en Lucas 1:45, que le dijo, dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído. ¿Qué creíste? Que se va a cumplir en ti todo lo que el Señor dijo. Dichosa tú. Por eso el poder admirar en esta meditación, el poder valernos en esta meditación de María, de la fe de María. Y en la meditación misma, que es también una oración, poder pedirle ese favor, ¿no? María, obtenenos a nosotros de tu divino Hijo, que nos dé la gracia de aumentarnos la fe, de poder tener al menos algo de esa fe tuya, ¿no? de esa confianza extrema tuya. En la meditación poder también meditar sobre la caridad y el espíritu de servicio, en este caso de María. Repito, podríamos usar el ejemplo de cualquier santo, pero valiéndonos de María, la caridad, el amor y el espíritu de servicio. Te acordarás, ¿no? Apenas el ángel se aleja después de avisarle, no, que va a ser la madre del Redentor. O sea, una persona normal saldría a contarle a todo el pueblo, voy a ser la mamá del Hijo de Dios. María no, María se quedó con eso que había escuchado. Tu prima, la que era estéril, esa que es viejita, está en su 6º mes de embarazo. Y ella pensó,
tengo que ir a ayudarla. Y de hecho, se fue corriendo a ayudarla. Porque ella siempre tenía prisa cuando se trataba de prestar ayuda a aquella persona que lo necesitaba. Otro ejemplo, las bodas de Caná. Recordará cuando le insiste a Jesús, le insiste a su hijo, no tienen vino, y el mismo Jesús es como que aparentemente se enoja, pero mujer, ¿y yo qué tengo que ver? O sea, todavía no ha llegado mi hora, mi momento. Y le roba, le arranca un milagro. Adelanta el tiempo de hacer milagros. Y Jesús transforma el agua en vino. Y ese mismo favor que hizo ahí en las bodas de Caná, lo sigue haciendo hoy. Hoy. Por eso es tan importante poder valernos de María para que nos lleve a Jesús. El poder imitar estos gestos, estas virtudes de María, esa prontitud para el servicio, esa fe profunda, esa caridad, ¿no? Poder imitarlas. Otro ejemplo para poder meditar de María, como dije el otro día en la Pasión de Cristo, con María tendríamos años de poder meditar en sus virtudes. María, Madre Dolorosa. Fíjate en ese momento, en ese gesto. El poder meditar en los dolores, los sufrimientos. De hecho, hay una devoción que María le dio a Santa Brígida, patrona de Suecia, que hace referencia a sus 7 dolores. Es una oración, una devoción que yo en lo personal recé mucho durante muchísimo tiempo y que me gusta muchísimo. Y poder meditar en esos dolores, en esos sufrimientos que padeció María, la Madre de Dios. Y cuando uno medita en esos dolores, el poder meditar en eso nos anima, nos ayuda a poder sufrir nosotros con mayor paciencia. Poder cargar nuestras cruces de una manera distinta. Aprender a ofrecerlas por amor y también por la salvación del prójimo. Mirando lo que hizo María. María hizo esto. Ejemplo, su primer dolor. Ver nacer al Redentor del mundo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a toda la divinidad en un pesebre, en un establo, en la absoluta pobreza, su primer dolor. Su segundo dolor, oír de labios de Simeón, en el momento de la presentación del niño, a los 8 días de nacidos, van y presentan al niño y Simeón le dice ahí nomás, mirá, este niño va a ser sinónimo de escándalo. La gente va a ir en contra de él. Y es más, le dice, y a causa de él, una espada de dolor te va a atravesar tu corazón, María. Tu corazón va a estar traspasado por una espada de dolor. Y sin embargo, María, esto a 8 días de haber nacido, María todo lo acepta, todo lo medita en su corazón y sigue adelante. Su tercer dolor, tener que huir a Egipto cuando Herodes, en ese momento en que manda a matar a todos los niños, que es lo que nosotros celebramos cada 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes, la matanza de Herodes de todos estos niños. María se tiene que ir con su esposo y con Jesús, huir, recién nacido. Nosotros a veces tenemos que ir a llevar a nuestro niño al hospital, al pediatra, y cuántas excusas y problemas ponemos. Y ellos, en la mayor de las pobrezas, despojados de todo, sin vehículos, sin nada, tener que salir
a la noche, corriendo, escapando de las garras de la muerte. ¿Mm? Y ahí no había, no, porque era el Hijo de Dios, entonces ellos tenían un carruaje especial y fueron transportados, trasladados. No. Cuarto dolor, como para poder ir meditando. No te voy a enseñar cómo, ya lo hice el programa pasado. El que vos puedas en esta meditación poder valerte de todo esto, ¿no? Cuarto dolor, a los 12 años. ¿Qué pasa? Durante 3 días, María sufre la ausencia de su hijo. Se perdió, no lo encuentran. No saben dónde están. Y vos dirás, pero qué madre descuidada, qué madre que no presta atención. No, se perdió. Y lo hallan 3 días más tarde en el templo, ¿no? El sufrimiento en ese cuarto dolor. Ahí podríamos meditar muchas cosas que nos pueden ayudar a comprender la angustia que pasó María. Quinto dolor, cuando María oye, al igual que todo el pueblo, la sentencia de muerte que Pilatos dictó contra Jesús en ese Viernes Santo. María escucha que a su hijo, a este que ella sigue confiando en su corazón, que es el Redentor del mundo, pero la apariencia está todo en contra, ella sigue sosteniendo en su corazón que es el Redentor y escucha la sentencia que lanza Pilatos contra Jesús, ¿no? Y después se va a encontrar durante todo ese proceso, el camino al Calvario, con un Jesús destrozado, humillado, todos ensangrentados. Isaías bien lo decía, o sea, perdió toda apariencia humana. Lo habían destrozado. Literalmente, lo habían destrozado. Imagínense el dolor de esa madre, no poder hacer nada. No poder ayudarlo, no poder hacer nada. Verlo ahí y tener que contener toda su impotencia, todo su dolor. ¿Cuánto para meditar de esta virtud, por ejemplo, de la templanza? El contenerse, el meditar también la entrega, el ofrecimiento, cómo María ofrecía todo ese momento a Dios Padre en reparación del mundo. Séptimo dolor, cuando tuvo que asistir a la santa sepultura de Jesús. Que uno no presta atención a la palabra, pero si mira un poquito la palabra, si la discierne un poquito la palabra, se va a encontrar que fue uno de los funerales más pobres y con menos asistencia de amigos que existieron en la historia de la humanidad. El Rey del Universo, el Señor de Señores, aquel que no hizo mal a nadie, al contrario, aquel que abrazó hasta los despojados, aquellos que estaban olvidados, que eran echados al desierto, leprosos, ¿no? Que les colgaban una campana para que se escuchen cuando venían, ¿no? A distancia, para que estén a una distancia. Él iba, él los integraba, los abrazaba, los sanaba. El amor. Y sin embargo, estaba ahí, en la sepultura, muerto, solo. ¿Cuánto para meditar acerca de todo el padecimiento que María hizo, de su silencio, de su oración, de su fe? Nos podemos separar ahora, por ejemplo, a María y tomar a María como ejemplo de esa persona que consigue favores. Y ver en la historia de la santidad de la Iglesia cuántos son los santos que han repetido muchísimas veces
que jamás se ha oído decir que alguna persona se haya encomendado a la Virgen Santísima y que ella lo haya abandonado, o que ella no le haya concedido su protección. ¿No? María es esa persona que consigue favores. O sea, después de Jesús, y esto queda claro, después de Jesús, no hay nadie que tenga mayor eficacia y mayor poder en intercesión, que quede claro, ¿no? En intercesión para poder conseguirnos favores de Dios. María es la intercesora por excelencia. ¿Mm? Y algo que tiene que quedar claro, ¿no? Porque hay muchos que, si esto lo está siguiendo, como decía recién un hermano no católico, estará diciendo blasfemia, blasfemia. Y lo que voy a decir le tiene que ayudar. María es la persona que más ama a Jesús. María es la persona que más ama a Jesús. Y cuando digo eso, nos tiene que quedar claro que cuando nosotros meditamos y nos valemos del ejemplo de María, y vamos como metiéndonos en una meditación en María, esa meditación debe llevarnos a amar más a Jesús. Porque todo eso que padeció y pasó y soportó María, lo hizo por amor a Jesús, en obediencia a la palabra dada. Esa anunciación que ella recibe. Y esto, María lo dejó escrito, esto se lo dijo, esto que te estoy diciendo se lo dijo a Santa Brígida. ¿Qué le dijo? Lo que yo más deseo es que la gente ame a mi Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que más desea María? Que la gente ame a su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que pedirle a María, María, Madre, haz que nosotros podamos amar con mayor profundidad a Jesús. De hecho, si se puede, que lo podamos amar como lo amas tú. Y saber que lo propio de María es hacernos amar a Jesucristo. Ella no es rival de Cristo. Ella no le quita el lugar a Cristo. Esto tiene que quedar claro porque muchas personas sienten miedo en poder valerse de María, en poder rezarle y pedirle a María, en poder mirar los ejemplos de María, porque creen que cuando hacen esto, le está quitando María el lugar que le corresponde a Jesús. No. No. María es causa de Él. María es causa de Cristo. María es la persona que siempre nos va a llevar a Cristo. Y yo tengo el ejemplo de mi conversión, que no lo conté nunca, algún día lo contaré acá, pero María, cuando no conocía nada, cuando no sabía quién era Jesucristo, María fue la persona que me llevó a Cristo. María me llevó a Él, me lo presentó, María me enseñó a amar a Cristo. Por eso, pedirle a María también, aprender en esta meditación de todo lo que te acabo de decir, y habría muchísimas cosas más, se me olvidan, se me pasan, pero poder decirle a María, María, vos que sos la intercesora perfecta, ya he meditado todo esto, a ver, yo quiero de corazón, necesito de corazón que hagas que Jesús sea siempre el centro de mi vida. Que sea siempre el centro y el fin de todo lo que haga. Que sea el centro y el fin de todo lo que diga.
Que Jesús sea siempre el centro y el fin de todo lo que piense. Que Jesús siempre sea el centro y el fin de todo lo que sufra. Que lo pueda amar a Jesús como lo amas tú, con todo el corazón. Y que pueda no solo amarlo, seguirlo, servirlo en el prójimo, para poder así amarlo por toda la eternidad en el cielo. Esto es una brevísima manera de mostrar cómo valernos de un tercero, de un ejemplo. En este caso tomamos el ejemplo de María, pero vamos a suponer que vos sos devoto de, no sé, San Francisco de Asís. Bueno, cómo valernos de ese ejemplo, de esa vida, ¿no? De ese modelo de fe que nos va a llevar a Cristo. En este caso vivimos el ejemplo de María. Espero, hermano, hermana, que esto te haya servido, y nos vemos la próxima semana ya con un nuevo capítulo, un nuevo tema, para seguir profundizando y fijando esta idea que se tiene que transformar en realidad. Quiero ser santo. Quiero ser santo. Te espero la próxima semana. Bendiciones.